Bueno, a continuación tenemos a Pablo Gallego, de PLD Space, director comercial de dicha empresa. A continuación nos mostrará las diversas proyectos que tienen desarrollando y supongo que ya lo sabréis, pero lanzaron hace relativamente poco en temas de espacio, hablando de unidades astronómicas y millones de años, hace relativamente poco el Miura 1 y bueno, pues ya os contará más en detalle y espero que disfrutéis la charla. Y muchas gracias a todo el equipo que ha preparado todo esto, impresionado del público y sobre todo de los profesores y jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Vengo a haceros una presentación de cómo estamos en PLD Space. ¿Quién conoce PLD Space? Uy, alguno por ahí no, vale. Entonces hay que hacer una presentación desde el inicio. ¿Quién estuvo el día del lanzamiento del Miura 1? ¿Despierto? Contratados, no, fuera, el resto. Bueno, nada, vamos a hacerlo un poco de diálogo, si queréis. Yo normalmente me ocupo de lo que es un poco representar a la empresa, sobre todo de cara al cliente. No sé por qué, me ha tocado, pero me gusta. Llevo dando la vuelta casi al mundo, pues, desde sobre todo que lanzamos el Miura 1, un poquito para marcar territorio, sobre todo en la parte comercial. Y nada, os queremos animar a que trabajéis para nosotros, que habléis bien de nosotros y sobre todo que nos compréis cositas, ¿no? Veo clientes actuales y sobre todo clientes potenciales. Y nada, a ver si nos animáis, estamos a tope y si necesitáis alguna información especial, pues solamente me tenéis que llamar. Esto como va, mejor a mano y yo soy antiguo. Nada, os cuento un poquito la historia. A los que no conozcáis, pues los fundadores son Raúl Torres y Raúl Verdú. No sé si conocéis un poco la historia. La empresa tiene 13 años. O sea, nos llaman New Space, pero la verdad que ya 13 añitos te empieza a sonar a casi All Space, ¿no? Y hace 13 años hacer esto pues era un poco locura, ¿no? Entonces, como empezaron ellos fue un poquito en plan naif, que es un poco, como dicen ahora, una vez pasado, pero yo diría más bien visionario, ¿no? Porque en esa época ver que podía haber un poco de negocio en este tema, pues era un poco complicado. Era una época donde empezaban a surgir mucho los pequeños satélites, pero a nivel casi CubeSat, ¿no? Había una curva de pequeños satélites y bueno, había que justificar sobre todo lanzar cohetes, que es un poco lo que queremos todos, ¿no? Entonces, desde el inicio lo que hicieron, pues intentar no solo hacer un PowerPoint, ¿no? que es un poquito lo que hay que hacer a veces para sacar fondos, sino intentar, pues sobre todo, hacer ensayos, ¿no? Entonces a mí la parte que más me gustó, sobre todo, es, bueno, sacar la inversión, que siempre viene bien, pero eso casi es, más bien es el esfuerzo personal, ¿no? Torres tiene, su padre tiene, es fontanero, entonces ahí tenía conexiones para el tema de sacar un poquito de, no solo dinerito y sobre todo del piping, ¿no? Que hace mucha falta en la parte de pruebas. Entonces lo más clave yo creo que ha tenido la empresa ha sido empezar desde el inicio haciendo ensayos con propulsión. Es un tema que parece complicado, ¿no? Pero es posible, pero a veces la parte más complicada puede ser el no tener un lugar donde probar, no te dejan. De hecho es un cuello de botella que tienen ahora muchos lanzadores. ¿Dónde pruebo mis motores que me permitan hacerlo y sobre todo que sea económicamente viable, ¿no? Entonces, intentar hacerlo en España y cerca de donde vivían, que era un poco el origen, pues ayudó bastante a dar credibilidad. Y a partir de entonces, pues dando un poco de credibilidad, sobre todo en cuanto enciendes un motor y funciona, aunque no fuera de mucha potencia, pues eso ayudó un montón a animar a más gente. Naif, y yo me incluyo, pues a unirse a una aventura que parecía bastante complicada, ¿no? Yo en esa época estaba en SpaceX y todo muy bonito, pero veía un poquito la misma cosa. Había pasado lo mismo, estábamos ahí intentando, sobre todo me tocó la época de la reutilización, ¿no? Y era muy gracioso porque yo venía por Europa y todo el mundo decía, c'est pas possible en francés, it's impossible, ¿no? Y eso es lo que te motivaba un poquito, ¿no? Era un poquito lo que también me motivó
pues luego a unirme a PLD. Una cosa que desde lejos dice, bueno, ¿qué hacen estos españoles de Elche intentando una cosa tan sofisticada, ¿no? Y poquito a poco se va consiguiendo y se va demostrando, ¿no? Y una de las cosas que también animó bastante, bueno, yo me uní cuando estábamos buscando un lugar para buscar un sitio de lanzamiento y, bueno, yo también por influencias me inclinaba mucho por la Guyana Francesa, donde tenemos al CNES de apoyo, donde había vivido ya 4 años en mi época de Ariane Space y donde veíamos que era un lugar ideal por el tema de posibilidades de lanzamiento. Es complicado por el tema legal, que a veces la verdad que puede ser complicado por el tema político, pero lo hemos conseguido. En esta época, que es cuando me uní yo, pues fuimos a la Guyana y con el apoyo del CNES pues estuvimos explorando diferentes zonas para ver la opción de lanzar microsatélites y creo que fuimos los primeros un poco en decidir vamos a utilizar el Diamant o vamos a intentar que eso se active. El Diamant es un sitio de lanzamiento que fue el original del primer lanzador orbital, que se llama Diamant, y que está muy cerca de donde está el sitio de lanzamiento del Ariane 5. Y nada, muchas pruebas después, una de ellas fue el recovery o la reusabilidad que intentamos sobre todo ensayar con un Chinook. No sé si visteis en algún vídeo el drop test que hicimos, luego pongo un trocito. Y posteriormente los ensayos sobre todo a nivel motor y sobre todo lo que nos dio mucha confianza fue el ensayo a nivel etapa. Ese ensayo es el que te dice, esto va bien. Si os dais cuenta, están pasando muchas cosas en ese ensayo. Últimamente ha habido 2 fallos muy importantes en Estados Unidos. ABL, una empresa también de microsatélites de microlanzadores, pues explotó en el Launchpad. Y hace poco Rocket Factory, nuestros amigos también, les ha pasado lo mismo en Saxawar. Fue un momento crítico cuando hicimos esta prueba, respiramos, subió el valor de la empresa, es cierto. Una vez que vas pasando todas estas etapas, va subiendo un poco la credibilidad y los inversores se animan. Un poco miedicas, porque decimos, invierte antes y ganas más, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Y sobre todo, pues un poco lo más bonito fue cuando conseguimos encima demostrarlo con el lanzamiento del Miura 1. ¿Vamos bien de tiempo? Nominal, ¿no? Como decimos. Y nada, un poquito, estamos en 3 sitios, estamos en Elche, Teruel para la parte de ensayos, Elche es para la parte de integración, que el lunes veréis una cosa impresionante que vamos a mostrar en público. Y luego Guyana Francesa, que es nuestro sitio de lanzamiento, aunque estamos buscando otros lugares en el mundo, que luego cuento. Y nada, el dinero siempre viene bien, 120 millones que estamos usando y que necesitamos más, pero que vamos por el camino que creemos que es adecuado. Y sobre todo ahora estamos aumentando mucho la infraestructura, porque vamos a tener que fabricar 30 satélites, 30 lanzadores al año, es nuestro objetivo a largo plazo, o a medio largo, y sobre todo mano de obra barata si posible, y así que no pidáis mucho. Y nada, llevamos un lanzamiento successful, como dicen por ahí, y nada, el equipo así un poquito más visible, aunque el que trabaja es el resto, ¿no? Pues está aquí, Raúl Torres, Raúl Verdú, yo estoy en la parte más comercial, pero me gusta mucho tocar grasa. Entonces, y nada, os voy a poner el vídeo famoso, me gusta, si no lo habéis visto, mejor. Control INTA de director de lanzamiento, autosecuencia preparada. Solicitamos autorización para lanzar Miura 1. Aviónica. Listo. Coordinador de plataforma. Listo. Recibido. Hidráulica y umbilicales. Listo, hidráulica. Listo, umbilicales. Recibido. Recuperación 1 y 2. Lista, a falta de que recuperación 2 confirme la llegada al punto de espera. Recibido a espera de llegada de Libertad 6 a punto de espera. Coordinación de rango PLD. Listo.
Rock 1 y 2. Recibido ambas. Top 20, director de lanzamiento a todos los operadores. Play Space, Miura 1, listo para lanzamiento. 3, 2, 1, T0. Vamos, Miura. Arranque el motor. Tenemos despegue. Tenemos despegue, Miura 1, despegue. Rampa libre. Que grita soy yo. Estaba con la cámara así. A tiempo correcto. Raúl Bertú es uno de los fundadores que estaba Temas 30, Atlántico. Propulsor nominal. Entrando en régimen transónico. Trayectoria nominal. Más un minuto, Miura 1, supersónico, propulsión nominal. ...72, máxima presión dinámica, Miura 1, máxima presión dinámica, seguimos. Meco, tenemos Meco confirmado. Tenemos experimentos y vemos microgravedad dentro de la cofia. Miura en el agua, misión finalizada. Un poquito más de energía, ¿eh? Pues la verdad que yo pongo el vídeo y ya está todo hecho, ¿no? Todo vendido. Y la fiesta es lo mejor, ¿eh? Imaginaros esto, no nos lo esperábamos, teníamos previsiones de si despegabas, sobre todo teníamos la esperanza de que saliera de la rampa, porque si explotas en la rampa, pues la lías bastante, ¿no? Entonces el resto, como decíamos, es un extra. También te mentalizas, incluso para los discursos y tal. Entonces cuando ves que eso sigue, dices, pero bueno, esto es un vídeo, esto es... Y nada, fue muy gracioso porque después del lanzamiento nos fuimos a ver la zona de donde se había despegado, ¿no? A ver qué tal había quedado eso, si estaba muy quemado y tal. Y no estaba el cohete, o sea que parece que salió bien. Y nada, contaros un poquito en lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos dedicando más al Miura 5 y otras cosas que no me dejan decir hoy y que el lunes las oiréis. Y nada, esta es una imagen muy bonita del Miura 1 despegando, hecha por un fotógrafo a mano, así con un aparato que es prácticamente de los antiguos, pero programadillo. Impresionante, es la que usamos más ahora para demostrar que podemos hacer cosillas. Y este es el Miura 5. Miura 5, que es un derivado, según como lo venda, ¿no? Yo digo, es un Delta Qualification, para que parezca menos, pero es verdad que hay una gran evolución con el Miura 1, ¿no? Aunque estamos utilizando todas las tecnologías que hemos podido demostrar del Miura 1 en el Miura 5. Hicimos un Miura 1 muy complicado para ser un suborbital, lo podíamos haber hecho sólido incluso y no utilizando el tipo de sistema de despegue que es totalmente vertical y vamos, sobre todo lo que queríamos era simular operaciones en tierra y en vuelo. Y además llevamos unos cargas útiles también para un poco demostrar el sistema de clientes, que queremos también sobre todo dedicar bastante tiempo. Asegurar que estamos dando un servicio
como decimos nosotros, premium, comparado con los servicios que están recibiendo, sobre todo cuando lanzan con lanzadores grandes. Estos satélites normalmente van en misiones muy grandes, sobre todo transporte, que bueno, no tienen que estar a lo mejor listos 6 meses antes y luego no tienen acceso a lo mejor incluso a cargar baterías en el último momento. Entonces estamos dando un poquito ese servicio que nos tiene que diferenciar pues para cobrar un poquito más, que es lo que queremos, ¿no? Y pide el cliente. Pues el tamaño son 34 metros, voy a ir un poco más rápido porque creo que sabéis de esto bastante, pero vamos, a nivel cliente yo vendo, así que si queréis comprar, decirme cómo lo vendemos. Para vender esto hay que competir, ¿no? Mucha gente dice, soy muy caro. Digo, pues no vengas, ¿no? Vete con SpaceX. Sí, pero SpaceX no me ofrece esto. Digo, pues, ¿cuánto puedes pagar, no? Entonces, ahí hay un rango de clientes que sí que necesitan este tipo de misiones. Misiones, sobre todo, dedicadas. Los grandes suelen ir acompañados de muchos satélites y lo que están pidiendo ahora, sobre todo en las constelaciones, pues diferentes planos y sobre todo una cadencia de lanzamiento controlada. Y eso es un poco lo que estamos vendiendo. Y por ahora va entrando bien la cosita. Un poquito de detalle del lanzador. Primera etapa reutilizable, la hemos demostrado parcialmente con el Miura 1 y sobre todo con el Miura 5 cuando hicimos la prueba con el Chinook. Y nada, sobre todo a nivel tecnología, pues utilizamos la misma que usamos en Miura 1, son de oxígeno y queroseno la propulsión, y sobre todo el cambio importante, pues eso, que tenemos 2 etapas ahora, que lo complica, y la primera etapa tiene 5 motores. 5 motores que ahora incluyen una turbobomba, que es un poco donde estamos o hemos dedicado más tiempo desde hace ya prácticamente 10 años. Un desarrollo de la parte que no llevaba el Miura 1 que tiene que incorporarse al Miura 5. Entonces ahora mismo estamos probando lo que es sobre todo la propulsión y un poquito por daros también venta, pues cuánto podemos cargar en el Miura. 540 kilos y vamos a una órbita, es eso, a 500 kilómetros. Ahí hay mercado, en ecuatorial mejor, porque podemos lanzar mucho más, 1 tonelada. Ahí donde veo que somos muy competitivos y luego en órbitas pues que van variando en perfo, dependiendo del ángulo. Guyana está muy bien para ecuatorial y sobre todo en los diferentes azimut que podemos lanzar. Y bueno, os pongo un vídeo del recovery. La ventaja de la reutilización respecto a un cohete desechable implica que este puede estar antes en la plataforma de lanzamiento para un nuevo vuelo. Permite también amortizar el propio lanzamiento en varios, con lo cual se pueden también reducir los costes y también tiene un impacto importante de cara al acceso de los clientes, que puede reducirse ese coste. Tiene también implicaciones desde el punto de vista medioambiental, puesto que las etapas no acaban en el fondo del océano, sino que también se están recuperando. Pero además se está viendo ahora que muchos clientes prefieren utilizar un cohete que ya ha volado porque tiene esa herencia de vuelo, tiene esa herencia de fiabilidad en comparación con uno que es nuevo. En cuanto al cómo se va a hacer, después de la separación de las 2 etapas en vuelo, la primera volverá a la Tierra reencendiendo el motor central y utilizando una secuencia de paracaídas para caer en el océano Atlántico y allí ser recuperado con un barco. La segunda etapa sigue volando y esta es la que entrará en órbita y posteriormente se desintegrará cuando la misión de despliegue de los satélites ha finalizado. Sí, la verdad que es interesante. El cliente que, yo me acuerdo de SpaceX, nadie quería volar en el reutilizado. Decían, no, esto está la fatiga y tal. Y es cierto que ahora dicen, bueno, no me des el nuevo, dame por lo menos un par de veces o una vez. Entonces eso ha cambiado mucho la cultura, pero era imposible, ¿eh? Antes tenías que reducir mucho los precios y los seguros incluso pues aumentaban, ¿no? Y ahora se reduce todo. El volumen, pues si queréis un satélite grande, 2 metritos por 5 y lo que pida el cliente, ¿no? Y nada, esto para los expertos en precisión de inyección, la verdad que intentamos dejarlo mejor incluso que
que los grandes, y es donde pues, estamos intentando dar ese servicio premium, ¿no? En cuanto a estructuras, utilizamos la misma tecnología que el Miura 1, es aluminio soldado con una tecnología que nos costó bastante, la verdad. Llegar a conseguir soldar este tipo de aluminio no es fácil, y sobre todo demostrar que está bien, ¿no? Pues las pruebas que hacer después para verificar que todo está siguiendo las normas, sobre todo que pide el seguro, el KNES y tal, pues es complicado. Esta es la típica trayectoria de un SSO desde Guyana, que es un poquito lo que estamos normalmente previendo por el primer vuelo, en el que estáis invitados, y algunos creo que vais a volar. Y nada, estamos también ahora con el queroseno biológico, como sustainability está muy de moda y tal, pero la verdad que lo llevamos siguiendo desde hace tiempo, y con Repsol ha habido pues una unión buena, pues sobre todo para hacerlo de una forma más sostenible, ¿no? Es una parte que vendemos muy bien simplemente por el tema de la reusabilidad, pero esto nos da un plus. De cara a los otros lanzadores, somos un ejemplo porque somos los primeros que lo han intentado en Europa, y un poquito animando a que haya un poquito de competencia y que el resto pues siga nuestra esterilla. Esto es un análisis que vamos a hacer y que estamos haciendo con algunos de vuestros satélites, y que yo creo que participáis, si no directamente, indirectamente. Y bueno, sistemas de separación, los que nos pidáis, pero vamos, los clásicos que os ponemos es el típico clamp band, sobre todo para diámetros grandes de satélites. Los 3 puntos que suelen tener los satélites un poco medios, y sobre todo de origen, pues yo lo he visto más en la parte de Japón y Corea, y luego los dispensadores clásicos de CubeSat, que además volamos ya en el primer vuelo. No sé si visteis en el vídeo, hay una separación ahí con unas cosas que se sueltan, son las fotos de los empleados, que una vez que llegamos a la parte de microgravedad, abrimos un CubeSat, un deployer, y se pusieron ahí todas volando. Muy emocionante, porque papá, mamá y tal, fotos de la abuela, muy chulo. Y nada, esto es la Guyana, Ariane 5, que ya no está operacional, y nosotros estamos en esta zona, experto, y una maravilla. La verdad que el lugar es histórico, apetece mucho, más que nada por pues la experiencia que hay ahí. Es el spaceport, yo creo, más demostrado pues sobre todo en Europa, y nos está dando mucha confianza, ¿eh? Nos está costando como queríamos, porque es un poco exigente pues el llegar ahí, ¿no? Pero somos los primeros, y de hecho ya ha sido anunciado por la Agencia Espacial Europea y el CNES, que somos los primeros que lanzaremos, así que muy animados. Esta es la fábrica, o era la fábrica, nos acabamos de mudar a otra, y el lunes veréis más cositas. La verdad que es impresionante, me da pena dejar esta porque es como el garaje, es donde se ha empezado todo, pero ya imposible. Con el Miura 5 se podía casi haciendo malabares, pero con la producción que queremos tener lo hace pues imposible. Y nada, pues deciros que hacemos todo o intentamos hacer todo en casa, incluso el ground segment. Mucha gente dice, ¿y por qué no subcontratáis? No nos salen los números, no nos sale sobre todo el control. Queremos asegurar que cuando lanzamos podemos resolver las cosas en tiempo real, y además otros lo han demostrado en Estados Unidos, SpaceX, y vemos que si queremos ser verdaderamente competitivos tenemos que estar con ese tipo de control. Tardas más, gastas más al principio porque tienes que pues, desarrollar cosas en interno que podrías haber comprado, pero te da una independencia y un control impresionante. Es como el lugar donde hacemos las pruebas, Teruel, que estamos aumentando. Si no lo hubiéramos tenido, estaríamos captivos. Les está pasando pues, a alemanes, que los queremos mucho, pero es competencia, y se tienen que ir a, pues, yo que sé, a Noruega, Suecia y tal, y ahí hace mucho frío. Aquí hace frío en Teruel y calor, pero está cerquita, y sobre todo podemos decir por la mañana queremos hacer un ensayo y lo hacemos por la tarde o el mismo día. Nos da mucha agilidad, y eso, bueno, SpaceX lo vio, lo tiene en McGregor, y nada, y es muy divertido encima, poder hacer las pruebas cerca de casa y que no se enfade mucho la familia. Esta es la zona de ensayos,
de motor y un poquito lo que os he contado de Sustainable. Está muy de moda y lo estamos clavando en todo esto. Si nos falta algo, no lo decís, pero no lo hacemos solo por que está de moda, yo creo que nos gusta, queda bien. Y la fábrica que no os cuento nada más porque el lunes veréis cositas. Y nada, esto hay que hacerlo, es la política y es sobre todo pues hay que tener apoyo. Lo tenemos a nivel español, europeo y sobre todo vosotros, familia. No os quejéis mucho y que sigan subiendo impuestos para estas cosas, pero que se lo gasten un poco en la parte de telescopios, pero el resto para nosotros, ¿eh? Te he visto 70 millones, ¿no? La bromita. Te lanzo yo unos cuantos, ¿eh? Vamos a medias. Y nada, una cosa que decimos mucho, Until you fly, you lie. Es una cosa que provoca un poquito, pero que lo pusimos después del lanzamiento, ¿no? Antes del lanzamiento, llevamos 13 años mintiendo, como digo, y ahora nos hacemos los chulitos y ahí la dejamos hasta que lancen los otros, ¿no? Entonces se están retrasando, entonces ahí queda. El día que lancen diré, bueno, welcome to the club. Somos 10 en el club, si lo queréis en plan pijo, y ahí animando poquito. ¿Y qué más cosas? Pues nada. Otra cosa que decimos, we deliver what we promise, pues un poquito desde el inicio de la empresa, que os he contado un poquito al principio, pues la verdad que estamos cumpliendo lo que decimos. Es cierto que a veces un poco más tarde, que no me oigan, ahora tenemos mucha presión para ser más precisos incluso en las fechas. Nunca vamos a lanzar sin estar seguros de que tiene reliability, que va a funcionar o con seguridad. Hay veces que hay que tomar riesgo, pero nos gusta mucho probar en tierra y preferimos que explote en tierra y nos va a pasar, nos ha pasado, hemos explotado algún motor ahí en Teruel y nos ha dejado pluf, pero está bien, te hace, como dicen, humilde y nos falta un poquito también. ¿Y qué más cositas? Sparking Program, esto es vender un poquito, aunque ya está todo vendido, ¿eh? Este es el primer vuelo donde hemos hecho una promoción para lanzar sobre todo satélites gratis, entonces eso anima, ¿no?, a muchos, y motivando mucho a la parte estudiantil. Sé que algunos habéis aplicado y estáis bien. ¿Lo lleváis? ¿Dinero? No. La verdad que motiva mucho ver que en la escuela se aplica también y que hay más opciones, ¿eh? Yo creo que no puedo decir nada porque estoy en el board de decisión y tal, aunque lo más seguro me aparten, pero tenéis bastante opción de jugar a Orla con nosotros en el primer vuelo o en el segundo, ¿eh? Es una opción que hemos dado. Y nada más, esto es un poquito lo que más me gusta a mí después del lanzamiento, ir a verlo y lo que os contaba. El cohete se había ido, digo, quién sabe dónde ha caído y tal. Intentamos recuperarlo, todavía lo estamos buscando, ¿no? Estamos ahí con Lobatón, los de mi época, pero todavía no aparece, aunque sí que conseguimos abrir los paracaídas que se necesitaban para recuperarlo. Era el objetivo, el principal objetivo de la primera misión era sobre todo la fase ascendente. Y nada, esto es después del lanzamiento y bueno, la fiesta que hubo después, luego os la cuento más en detalle. Y nada más, un poquito para darle un poco de ánimo y de cosas que van a pasar, ahí queda esto. Lo que estamos planteando hacer en el futuro, hay mucha gente que va a decir que es imposible, pero imposible no hay nada. Eso es todo, es lo que va a pasar el lunes. La verdad que queda bien decirlo hoy, parece como más stay tuned, o como se diga ahora, ¿cómo se dice? En modo Twitter. Y eso, animaros a todo, nada imposible, estudiar es lo peor, la verdad, no sé cómo lo hacéis.
y os queremos, ¿eh? Estamos buscando a muchos de vosotros, sobre todo para trabajar. Pagamos muy, pero estáis cerca de la playa, ¿eh? Y sobre todo, pues, trabajáis, lo digo siempre, ¿no? Pero no vais a ver la playa, ¿eh? 24 horas trabajando y... ¿Algunos apunta o sois todos de GMV? GMV está aquí. Allen, todos para mí, ¿eh? Estos os quieren llevar, pero veniros a Elche, la verdad que yo me escaqué un poquito, soy el que más viaja, estoy más casi en Estados Unidos, pero os queremos ahí. Y cuando veáis el lunes la presentación, yo creo que os va a animar bastante. Eso es todo y muchas gracias. Y preguntas, perdón. Me he enrollado, ¿no? ¿Alguna pregunta? €30.000. Ah, no, creí que decías sueldo. No, es que era una broma. Que nada, simplemente es una cosita que... vale, ahora mejor. Que hasta qué punto es rentable la logística de llevar las cosas desde Elche hasta Teruel, o merecería la pena, ahora que habéis hecho una fábrica nueva, haberla hecho en Teruel y no en Elche. Sí. La verdad que allí... la verdad que es cabezonería, ¿eh? No lo debía decir, pero es verdad que si te pones en modo ¿por qué está ahí en Elche? Pues la verdad porque los fundadores son de ahí y quieren estar ahí. Si te pones ahí en plan práctico y dices, es verdad. Y tenemos ya esa cultura ahí en Elche y mover a gente es complicado, ¿eh? Es difícil a veces contratar a gente simplemente por ir a Elche. Imagínate si encima le decimos muévete a Teruel. A nivel coste puede ser mejor. Y bueno, de hecho lo está haciendo Elon Musk, ¿no? Está diciendo a todos irse a Boca Chica, ¿no? Y yo vivo ahí, además. Y dice, nadie se quiere ir ahí, porque tiene los chavales y tal. Entonces es una parte humana, que la verdad la parte humana es muy importante. A nivel de costes hay que demostrarlo, ¿no? Que sea más económico, todo. En Elche la verdad hay mucho apoyo, ¿sabes? Ya se ha hecho como una cultura. Y la verdad moverlo yo lo veo complicado. Además ya la fábrica ha habido un trabajo de 13 años prácticamente. Pero es cierto que si te pones a hacer números, pues a lo mejor nos teníamos que ir, yo que sé, a otro país, si te digo la verdad, que no tuviera impuestos, pero somos un poco orgullosos de hacerlo ahí. Sabemos que hay que hacer vertical, es lo que ha pasado. Muchas veces dicen no sois europeos, porque no subcontratáis a nadie de Europa. Digo, no, es que nos ha tocado España y es como SpaceX, está en California, pero porque hay que competir. Nada. ¿Una pregunta más? A la hora de buscar ingenieros para contratarlos, ¿cuál es el rasgo, rasgos que buscáis que diga este sí o este no? Este sí, este no. La verdad que para mí es una responsabilidad muy fuerte. Tenemos un equipo de búsqueda. Y bueno, he hablado con ellos antes, digo, oye, ¿cómo hacéis la primera criba? Yo si os digo la verdad, a veces hasta me llega alguno por LinkedIn o por otros mensajes y digo, oye, y casi lo miro. La norma es postular y nosotros aseguramos que os vamos a responder. Postular a todos los puestos abiertos que hay y si una vez os decimos que no significa que la segunda sea no también, ¿eh? Es un poquito el mensaje, no te rindas. A mí me ha pasado, yo he trabajado en sitios que digo, es imposible, SpaceX o la ESA y tal. Pues manténla un poco la línea, mejora lo que pide. Yo muchas veces pido feedback cuando hacía entrevistas o me parece normal. Es un esfuerzo que has hecho y queremos además que aprendáis en ese proceso. Estáis haciendo un esfuerzo enorme. Pedir feedback y decir, oye, ¿por qué no me ha ido bien o por qué no me llamáis? Y intentamos dar, es cierto que ahora es una locura, se ha puesto muy de moda PLD y queremos que siga porque necesitamos más gente, pero
aplicando y pidiendo feedback. Y aplicando más veces, ¿eh? No, es como el cohete, ¿no? Si falla, sigue. ¿Te vale? ¿O qué quieres más? ¿Más detalle de cómo aplicar? Hombre, yo personalmente, y es que ya es personal, pues me gusta mucho la gente que tiene entusiasmo, que tiene preparación y bueno, por mi background, que haya hecho alguna cosa práctica, la verdad que me gusta mucho. Que yo que sé, se ha metido en un proyecto de CubeSat o que ya, no sé, le guste el tema de más prácticos. La verdad que el origen, sobre todo, es gente que quiere tocar hardware. Ahora nos estamos haciendo muy grandes y es más gente muy práctica, que vaya al detalle y dice, oye, pues yo me he hecho... Y poner un ejemplo a mí me gusta mucho. ¿Tú qué has hecho, aunque seas estudiante? Pues de pequeño arreglaba bicis o puse un motor a yo que sé, a un carricoche o cosas de esas. Y si encima le adornas con algo de espacio, pues queda muy bien. Y lo vendes bien, pues ya comercial conmigo. Y lo vendemos todo. ¿Te vale? O más chuletas luego. Y sobre todo lo que haces tú. Quiero más. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, muchas gracias por responder a las preguntas y por venir. Mi pregunta es muy sencilla. Hace varios años PLD hizo algo muy extraño, que es pedir soldadores que soldasen serie 2000 de aluminio, que es una serie que se caracteriza precisamente porque no tiene buena soldabilidad, nadie garantiza ni las propiedades a corrosión, nadie garantiza las propiedades a fatiga, nadie garantiza las propiedades mecánicas que se conserven, porque al final una soldadura da todos los tratamientos térmicos posibles en un arco de espacio y de tiempo muy pequeño. Entonces la pregunta es, ¿por qué se eligió la serie 2000 teniendo serie 5000, serie 6000, que son muchísimo más fáciles de soldar, habrían sido mucho más sencillas para los técnicos y además habrían garantizado el mejor comportamiento tanto a fatiga, corrosión y las propiedades mecánicas después de haber soldado? Muchas gracias. La verdad que la tengo preparada esa, ¿eh? Está ensayada. La verdad que no lo sé. Yo me imagino que también tendrían en cuenta el tema de masa. Yo no sé si el aluminio de esas características, aparte la parte de peso, influyó, imagino, por decirte algo así a bote pronto. Y el caso es que funciona. Es cierto que nos costó bastante el tema de la soldadura, pero es cierto que está certificado pues por las pruebas que hemos hecho y sobre todo porque lo hemos probado incluso en el Miura 1. Pero es cierto, tuvimos ahí una crisis que yo creo que es típica, tecnológica, y de hecho, y lo he comentado, ¿no? Pues ha sido una de las partes más a respetar, ¿no? Mi hermano también es experto en soldadura y dice, joder, la verdad que es complicado, pero por algo más será. Si quieres, luego lo investigo más. Yo creo que es por temas más bien de masa, ¿no? De peso. Pues muchas gracias a todos.